Bueno, pues aquí estamos nuevamente ahora para resolver un problema de fuerza buoyante, pero en dos casos diferentes, donde se sumerge un objeto en dos líquidos distintos. Dice, un objeto de forma irregular tiene una masa de 350 gramos. Se sujeta mediante un hilo de masa despreciable y se conecta a una báscula después que el objeto se sumerge en agua. Entonces la báscula marca una lectura de 150 gramos. El objeto se saca del agua, se seca y se sumerge en un líquido desconocido de tal manera que la báscula marca ahora 180 gramos. La pregunta del inciso A es ¿cuál es el volumen de dicho objeto? Y el inciso B nos pregunta ¿cuál es el valor de la densidad de dicho líquido desconocido? Entonces vamos a entender que tenemos un recipiente con agua, el objeto se sumerge por completo, pero no se hunde a pesar de que tal vez tenga una densidad mayor que la del líquido. Entonces se conecta a un hilo, el hilo se conecta a la báscula y la báscula da una lectura. Si el objeto fuera de densidad menor a la del agua, el objeto flotaría y entonces el hilo no tendría ninguna tensión y la báscula marcaría 0, como si el objeto no tuviera peso. Bueno, si marca una lectura y la lectura de 150 gramos corresponde a lo que llamamos masa aparente. Ya sabemos que una báscula no determina la masa, sino el peso. Pero esa lectura de la báscula estaría dada en gramos fuerza. Si esos gramos fuerza los convertimos a kilogramos fuerza, dividimos entre 1000 y luego en newtons tendremos que multiplicar por 9.8. Y ya que tenemos el peso en newtons, dividimos entre 9.8 y ya tendríamos la masa. Entonces el factor de 9.8 primero lo usamos multiplicando, luego dividiendo y al final vamos a llegar al mismo valor numérico que una masa es de 150 gramos. Pero esa masa es la masa aparente. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se sumerge en otro líquido, la masa aparente vuelve a cambiar. ¿Por qué? Porque el otro líquido tiene una densidad distinta a la del agua, que precisamente nos están preguntando la densidad de ese líquido. Al ser líquido de distinta densidad, el volumen sumergido es el mismo. Entonces, ¿qué va a cambiar? La fuerza buoyante. Y al cambiar la fuerza buoyante, la lectura en la báscula también va a ser diferente. Entonces, si hacemos el diagrama del cuerpo libre, ¿cómo queda? La tensión que va hacia arriba, que es la del hilo, que está suspendiendo al objeto, el objeto está suspendido mediante el hilo, el peso real que va hacia abajo y la fuerza buoyante del fluido que va hacia arriba. En este caso es agua, en el caso 2 va a ser benzeno. ¿Qué va a ocurrir entonces? Que tenemos que plantear suma de fuerzas en Y es igual a 0. La tensión en el hilo que va hacia arriba más la fuerza buoyante que va hacia arriba menos el peso que va hacia abajo sería igual a 0. Entonces, ¿pero qué es la fuerza buoyante? Es la densidad del fluido por el volumen sumergido por la gravedad. Si aquí sustituimos numéricamente o con fórmulas los datos que tenemos, hay que recordar que la tensión en el hilo que va a conectar a la báscula es prácticamente lo que marca la báscula como peso aparente. Entonces el peso aparente es la masa por la gravedad, sería reemplazar la tensión por la masa aparente por la gravedad. Más la fuerza buoyante, que es la densidad del fluido, por el volumen sumergido por la gravedad, menos la masa real por la gravedad igual a 0. Aquí porque estoy presentando la fórmula de fuerza buoyante y no calculo la fuerza buoyante de manera directa, porque me va a facilitar el problema identificando que lo que yo necesito calcular es el volumen sumergido. Es lo que me pregunta el problema. Y que la gravedad aparece como factor en los tres términos de la ecuación. Entonces, si yo divido entre la gravedad, el término de la gravedad va a desaparecer y simplemente queda la fórmula masa aparente más densidad del fluido por el volumen sumergido menos la masa real del objeto igual a 0. A mí me piden determinar el volumen sumergido, entonces el volumen sumergido lo dejamos del lado izquierdo multiplicado por la densidad y del lado derecho tenemos que mover los otros dos términos que nos estorban, como la masa real está del lado izquierdo, se está restando. Si le sumamos la masa del lado izquierdo, se la sumamos del lado derecho. Para quitar la masa aparente, le restamos la masa aparente del lado izquierdo también del lado derecho. Ahora, ¿qué me estorba? Para calcular el volumen sumergido hay que determinar la resta de masas y dividirla entre la densidad. ¿Por qué? Porque hay que quitar la densidad que está multiplicando el volumen, dividiendo entre la densidad, el volumen sumergido queda como una resta de masas. Masa menos masa aparente entre la densidad del fluido. Una vez que ya tengo el volumen sumergido, ya puedo sustituir aquí mis datos. Entonces el volumen sumergido, que es para el inciso A. ¿Cuánto fue la masa real? Son 350 gramos. Y le restamos la masa aparente que fue de 150 gramos. Esto de manejarlo de esta manera me permite manejar la masa en gramos
Y si hubiera calculado la fuerza boyante, a lo mejor la tendría que expresar en newtons y pasar los gramos a kilogramos, y son muchas conversiones inútiles para este problema. Entre la densidad del fluido. ¿Cuál es la densidad del fluido? Pues es agua, y la densidad del fluido cuando es agua es de 1 gramo sobre centímetro. Afortunadamente los 350 menos 150 me va a dar un valor entero, 200. ¿Qué unidades? Si tenemos gramos en el numerador y gramos sobre centímetros cúbicos en el denominador, por la ley de la herradura, se vuelve gramos, centímetro cúbico, y en el denominador gramos. Los gramos se eliminan y el volumen queda en centímetros cúbicos. De otra manera, si hubiera calculado la fuerza boyante en newtons, seguramente el volumen sumergido luego lo iba a tener en metros cúbicos y tenía que hacer una conversión de metros cúbicos a centímetros cúbicos. Ya está resuelto el inciso A. ¿Qué pide el inciso B? Ahora dice cuál es el valor de la densidad de líquido desconocido. Mi fórmula que tengo aquí es prácticamente la misma, nada más que la masa aparente cambia porque es otro líquido, la densidad del fluido es diferente, y entonces hay que despejar la densidad del fluido. Entonces vuelve a quedar este término igual: densidad del fluido, volumen sumergido, igual la masa menos la masa aparente. Ahora la densidad del fluido es lo que necesitamos. La densidad del fluido va a ser igual a la masa menos la masa aparente entre el volumen sumergido, que es el que acabamos de calcular de 200 centímetros cúbicos. Si hacemos la resta, la masa, ¿cuál fue la real? 350 gramos. Pero cuando está en el otro líquido, la masa aparente cambió. Ya no son 150 gramos, sino 180 gramos. Y al dividir entre el volumen sumergido, que son 200 centímetros cúbicos, me va a dar el valor de la densidad de ese líquido. Y sería 350 entre 100 menos 180. Entonces eso da 170. 170 gramos entre 200 me da un valor de 0.85. ¿Qué unidades son? Gramos en el numerador, centímetro cúbico en el denominador. Y ya está resuelto nuestro problema.